El Laboratorio de Física de Fluidos de la UNED innova e investiga en cuestiones fundamentalmente relacionadas con la energía. En concreto, sus líneas se centran en la combustión, los aerosoles y las pilas de combustible. Hay que destacar el caso de las pilas. Los investigadores de nuestra universidad han desarrollado y patentado un método de fabricación de pilas de combustible poliméricas que ofrecen incrementos de rendimiento y ahorro de costes significativos y que ya han llamado la atención del mercado. En este programa vamos a concretar las principales aplicaciones de estas líneas de investigación. Además, reflexionaremos sobre el futuro de algunas alternativas que se están poniendo en marcha para frenar las emisiones contaminantes y conseguir un horizonte más sostenible. Nos acompañan Pedro García Ibarra, bienvenido. Hola. Y José Luis Castillo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Los dos son catedráticos del Departamento de Física, Matemática y Fluidos y con ellos, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de algunas actividades de investigación dentro del Laboratorio de Física de Fluidos. Bien, vamos a comenzar, si les parece, presentando un poquito el grupo, presentando esas actividades que se realizan en el laboratorio desde un punto de vista general. ¿Quién comienza? Sí, bueno, puedo empezar yo mismo. Nosotros estamos en el Laboratorio de Física de Fluidos del Departamento de Física, Matemática y Fluidos, como has comentado, y desde hace pues ya varias decenas de años, de hecho, el tiempo va pasando muy rápido, vamos trabajando en diferentes aspectos ligados a la mecánica de los fluidos, realmente. Y concretamente hay tres temas en los que hemos estado trabajando. Uno es combustión, otro es aerosoles y otro son las pilas de combustible, ya este último en los últimos 15 años, digamos, una cosa así. Pero teníamos ya una tradición de trabajar en estos aspectos clásicos, son aspectos muy clásicos, a caballo entre la física aplicada y la ingeniería, en los que también además están todos muy relacionados con temas de energía, la combustión, claramente, aerosoles también, aerosoles generados por la combustión de energía, en la generación de energía, y las pilas de combustible también, que como luego veremos están también muy ligados a esta especialidad, digamos, de los aerosoles. Concretamente, quizás si hablamos, empezamos ya con las actividades de combustión. Bueno, pues es una actividad en la que llevamos quizá más tiempo. Estamos formando parte de lo que es la sección española del Instituto de la Combustión, en el que la UNED está la secretaría de esta sección, y estamos promoviendo actividades también a nivel nacional en este área. Y concretamente nosotros hemos estado trabajando sobre todo en propagación de llamas, hace ya mucho tiempo propagación de llamas en combustibles líquidos, propiedades ahora últimamente de propagación de llamas a altas presiones. Hemos desarrollado un sistema de combustión a altas presiones, digamos 20 atmósferas, una cosa así, que son condiciones típicas para las combustiones en turbinas. Y bueno, pues ahí hemos desarrollado toda una serie de puestas a punto, donde hemos podido medir propiedades de propagación de llamas sobre todo. También de los aspectos más físicos y más ingenieriles que los aspectos químicos, digamos. Para alguien que nos pueda estar escuchando, ¿qué aplicaciones tendrían este tipo de trabajos? Sí, todo lo que es estudio de la combustión tiene una aplicación inmediata, ¿no? Hay que reconocer que todavía, a pesar de todo lo que se habla de las energías renovables, pues se estima que más del 80% de la generación de energía se hace a través de la quema de combustibles fósiles. Luego, la combustión de combustibles fósiles es lo que mueve el mundo hoy en día, lo va a seguir moviendo este siglo en el que estamos, y cualquier mejora en la eficiencia de la combustión pues supone, desde luego, a nivel mundial, cuando se extendiera y se aplicara, pues mejoras en números enormes, ¿no? Gigantescas. Concretamente, nosotros lo que trabajamos es en la estabilidad de llamas, que es lo que hace que la combustión de estas llamas sea más eficiente. Cuando hablamos de llamas, hablamos de motores de combustión interna, hablamos de turbinas de generación, hablamos de turbinas de propulsión. En fin, en todos estos sistemas la combustión tiene lugar en forma de llamas, de mayor o menor tamaño, digamos, más o menos laminares,
pero los mecanismos básicos de propagación son los mismos, digamos. Y ahí es donde hemos estado nosotros trabajando. Es decir, cómo controlar mejor esos mecanismos de propagación de las llamas que van a hacer que los productos de combustión tengan, pues, o no, unos determinados contaminantes, que haya más o menos restos de combustibles sin quemar, en fin, todo este tipo de propiedades que mejoran en general la eficiencia de la combustión. Bien, profesor Castillo, vamos a hablar ahora de los aerosoles. Sí, otro de los temas en los que trabajamos desde hace varios años es en el comportamiento de aerosoles. Un aerosol es un sistema formado por partículas sólidas dispersas en una corriente gaseosa y su aplicación tiene un rango muy variado. Nosotros hemos participado como miembros fundadores de la Asociación Española de Ciencia y Tecnología de Aerosoles y somos también miembros de las sociedades internacionales que hay sobre este tema. La Asamblea Europea de Aerosoles, que engloba todas las asociaciones nacionales en Europa de investigadores en el campo de ciencia y tecnología de aerosoles, y la IATA, la Asociación Internacional de Tecnología de Aerosoles, que engloba ya no solamente las europeas, sino también las asiáticas y la americana, la de Estados Unidos, la AAAR. Hay una gran actividad investigadora en aerosoles que tiene su mayor expresión en los congresos que anualmente se celebran y en los que llevamos participando, en congresos internacionales en los que llevamos participando en los últimos 25 años. De hecho, nuestro grupo en la UNED organizamos el Congreso Europeo en el año 2003 y tuvo más de 700 participantes en ese año. Como digo, un aerosol es un conjunto de partículas sólidas arrastradas en una corriente gaseosa y son sistemas físicos que aparecen en distintas situaciones. Tienen especial interés en procesos atmosféricos, tanto por partículas generadas por la actividad humana, como pueden ser por los procesos de combustión o por las emisiones de los motores, como por procesos directamente naturales, como puede ser simplemente el polvo sahariano que es levantado por corrientes de aire, o las emisiones de todo tipo de fuentes naturales, ¿no? Ha tenido un gran impulso durante los últimos años la investigación en aerosoles por sus implicaciones en problemas medioambientales. En la polución en las ciudades sabemos que en gran medida está causada por partículas de hollín emitidas por los motores de los automóviles, anteriormente también por la combustión de carbón o por las combustiones en las calefacciones de las casas, pero principalmente en las grandes ciudades por las emisiones de automóviles. Y es muy importante determinar aspectos básicos como cuál es el tamaño de las partículas que se forman en un proceso de combustión, cuál es su estructura, cómo se transportan, cuál es su influencia posterior cuando son emitidas en la atmósfera y también, evidentemente, cuáles son los posibles sistemas de retención y eliminación de esas partículas en la atmósfera para reducir la contaminación ambiental. Nosotros no hemos trabajado directamente en los aspectos atmosféricos, sino que empezamos trabajando en aspectos muy básicos, en el comportamiento dinámico, cómo se mueven las partículas arrastradas por una corriente gaseosa, cómo pueden ser atrapadas por una superficie, cómo se mejora su retención en filtros y cómo puede evitarse a la vez que estas partículas se depositen sobre superficies que pueden ser delicadas en procesos de fabricación microelectrónica. Y desde estos aspectos básicos hemos ido derivando poco a poco a distintas aplicaciones de los aerosoles, como vamos a ver más adelante.
El tercer pilar de la investigación del grupo, y como decíamos al principio, muy destacado, es el de las pilas de combustible. Vamos a ocuparnos de ellas durante los próximos minutos, profesor Castillo. Bueno, como comentaba, nosotros empezamos tanto en la línea de combustión como en la línea de aerosoles estudiando procesos o problemas más bien académicos de indudable interés, pero aspectos básicos de esta fenomenología, y posteriormente hemos visto que nuestro conocimiento pues tenía una aplicación. En particular, últimamente me refiero también en los últimos 15 años, empezamos a utilizar algunos conceptos de aerosoles para preparar depósitos de partículas. Es decir, como he comentado, un aerosol es un conjunto de partículas arrastradas por una corriente gaseosa, y si nosotros controlamos esa corriente y la hacemos incidir sobre una superficie, lo que nos preguntábamos hace tiempo es, ¿somos capaces de conseguir un depósito con una determinada estructura, de una determinada forma? ¿Podemos controlar la estructura del depósito variando la fenomenología de llegada de las partículas hacia el depósito, la dinámica de las partículas? Y ahí empezamos a generar depósitos de materiales, en particular de carbono, que contienen pequeñas incrustaciones de platino, generando unos depósitos que pueden ser utilizados como electrodos en lo que son hoy en día las pilas de combustible. Efectivamente, son sobre todo procesos fluidodinámicos en los que nosotros pues, es lo que dominamos y lo que controlamos, los que hemos aplicado al desarrollo de algunos componentes de pilas, ¿no? Como decía José Luis. Esas capas catalíticas realmente que formamos por depósito de partículas llegan a tener una estructura por la aplicación de una tecnología también que conocimos años en la Universidad de Yale, realmente, que es el electrospray, algo que dio lugar allí a un profesor de la Universidad de Yale a obtener el premio Nobel hace unos años. Bueno, hay que citar el nombre, ¿no? John Fenn. Sí, John Fenn, me lo guardaba para el final, para darle más emoción. Pues John Fenn, que desgraciadamente murió hace unos pocos años, fue el que estuvo impulsando, ¿no? El que descubrió este método, sí, ¿no? Porque lo estuvo allí impulsando y tratando de buscar aplicaciones a este electrospray, que es un chorro, spray, es la generación de un chorro, pero está electrificado. Entonces esas gotitas, digamos, que se generan en el chorro, se puede controlar su tamaño con gran precisión, es decir, son gotas muy monodispersas y además están cargadas eléctricamente. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue utilizar precisamente esta técnica del electrospray para generar una distribución de partículas, un aerosol, por lo tanto, muy monodisperso, en el que las gotas iniciales estaban cargadas y por lo tanto no se aglomeraban, era una cosa muy distribuida, y esas partículas que nosotros distribuíamos de esa forma eran precisamente catalizador, eran partículas de catalizador, ese carbono con platino que comentábamos. De manera que conseguimos unas capas de este catalizador distribuido de una forma muy particular, haciendo unas estructuras con una gran porosidad, muy abiertas y por lo tanto con una gran capacidad de catálisis. Y esta es básicamente una de las principales aplicaciones con las que hemos hecho una patente ahora, que realmente está empezando a atraer el interés de algunas empresas españolas. Y esa la hemos combinado con otra también que es más fluidodinámica. Es decir, las pilas tienen, aparte de mucha, más que química, electroquímica, tienen afortunadamente de mucha física, ¿no? Que es lo que nosotros sabemos, ¿no? La química todavía es muy difícil para nosotros, pero ahí en la parte es más de dinámica de fluidos, pues es donde nosotros hemos entrado. Y hay una parte también de distribución de los gases reactivos sobre toda esta capa catalítica, donde ahí sí, nosotros podemos aplicar nuestros conocimientos y eso nos ha permitido llevarnos al diseño de una placa de distribución de gases que va a ser más eficiente en cuanto a reducción de peso y reducción de volumen, que es muy importante en estos dispositivos también. Por un lado, las capas catalíticas que buscamos nosotros son capaces de catalizar una cantidad de gas, digamos, con una menor cantidad de platino, o sea, son muy eficientes en cuanto al uso de platino, que es uno de los problemas de las pilas de combustible. Ahora no, porque hay pocas pilas, pero en fin, cuando se supone que va a haber millones y millones, pues entonces el uso de platino en ellas va a ser un factor limitante muy importante. Y ahí es donde cobrará más importancia sistemas como este, que lo que hacen es a disminuir el uso de platino.
Y luego, por otro lado, pues es una mejor distribución de gases reactivos también en las pilas, con estas placas de distribución de gases con diseño un poco particular, y ambas son las que estamos ahora consiguiendo atraer la atención de unas cuantas empresas, ¿no? Les quería preguntar, profesores, por esas patentes y la salida al mercado de las pilas, pero antes creo que sería bueno recordar qué es una pila de combustible, profesor Castillo. Una pila de combustible es un dispositivo muy sencillo que permite la reacción electroquímica de dos componentes. En este caso, las que nosotros utilizamos son de hidrógeno y oxígeno. Entonces, en estas pilas hay dos corrientes de gases que alimentan a cada uno de los electrodos de la pila de combustible, hidrógeno, como digo, y en el otro lado oxígeno o directamente aire, conteniendo oxígeno, evidentemente. En cada uno de los electrodos se produce la absorción bien de las moléculas de hidrógeno o bien de las moléculas de oxígeno, se disocian en el caso del hidrógeno en dos átomos, dos protones, liberan el electrón y el protón es capaz de atravesar una membrana que separa los dos electrodes, llegar al otro lado, donde se encuentra con el oxígeno y forma agua, absorbe dos electrones y genera agua. Entonces, el único producto de esa reacción electroquímica es agua, es por lo tanto no contaminante, y la liberación de los protones en uno de los electrodos y su absorción en el otro, pues se consigue, digamos, mediante un circuito externo al que aporta una corriente, ¿no? Luego generamos una corriente eléctrica con hidrógeno y con oxígeno, dando como resultado, como producto de la reacción, exclusivamente agua, ¿no? Es un sistema de generación eléctrica que puede sustituir varios de los dispositivos que se utilizan actualmente, desde baterías de pequeña potencia para uso individual hasta lo que puede ser la alimentación eléctrica para un motor de un automóvil o algún elemento de mayor tamaño, ¿no? Estas aplicaciones son, este gran rango de aplicaciones de la pila de combustible hace que cualquier desarrollo que se haga en él tenga una gran importancia para el mercado, ¿no? Entonces, las dos patentes que ha comentado Pedro, una, la fabricación de los electrodos mediante este sistema de electrospray, y otra, las nuevas placas de distribución de gases, hacen que el sistema, las pilas de combustible que nosotros somos capaces de preparar, sean más eficientes y tengan un menor peso de las que están actualmente disponibles en el mercado, y esto ha atraído la atención de varias empresas españolas que están interesadas en esta tecnología de pilas de combustible. Sí, por comparar un poco las dos tecnologías en las que hemos estado trabajando, combustión y pilas, ¿no? Porque es interesante, ¿no? También la gente puede decir, bueno, pues ¿por qué no cogemos ese hidrógeno y lo colgamos en un motor, ¿no? Y ya está, ¿eh? Y efectivamente, hay motores también. BMW es una de las empresas de automóviles que ha estado haciendo motores de combustión interna funcionando con hidrógeno, y ahí también el principal producto de la reacción pues es hidrógeno y oxígeno, agua, ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre? Pues que, a diferencia de lo que ocurre en estas pilas, en la combustión las temperaturas son muy altas, se alcanzan en la llama pues temperaturas de miles de grados, y eso da lugar a procesos de generación de contaminantes. Concretamente, el nitrógeno se disocia y se forman óxidos de nitrógeno, que bueno, pues es un problema clásico y típico de los motores de combustión interna. Es decir, motores de hidrógeno se pueden hacer también, se han hecho, pero tienen un problema también con la generación de los óxidos de nitrógeno. Mientras que estas pilas no, estas pilas funcionan a baja temperatura, 70, 80 grados como mucho, y el único producto de la reacción es precisamente agua, es decir, no son nada contaminantes, ¿no? O sea que tienen muchas ventajas frente a la utilización de la combustión, que también podría hacerse.
Luego, también como ha comentado José Luis, estas pilas generan energía eléctrica de forma directa. Es decir, la corriente de electrones que se generan desde el ánodo hacia el cátodo es pura electricidad. Y, por supuesto, también hay generación de calor y también hay problemas de pérdidas de energía por resistencias, etcétera, etcétera. Pero generas electricidad de forma directa. Luego, la eficiencia es muy grande si la comparamos con un motor de combustión interna, donde lo que hacemos simplemente es desarrollar energía térmica cuando hacemos la llama del hidrógeno, y con esa alta temperatura pues se utiliza el motor que expande, se mueve el pistón, etcétera, etcétera. Es decir, que eso se transforma en energía mecánica, y luego esa energía mecánica pues la puedes transformar, por ejemplo, en electricidad. Pero es una transformación detrás de otra que hace que el producto sea mucho menos eficiente. O sea que las pilas tienen realmente muchas ventajas con respecto a los dispositivos de combustión. Y en cuanto al futuro de estas tecnologías, ¿qué se puede añadir? Fijándonos siempre ese objetivo de frenar las emisiones contaminantes. La verdad es que no son estas las únicas sistemas de generación eléctrica. De hecho, la tendencia actual del mercado es más bien las pilas de litio, que no son pilas de combustible, no necesitan un aporte continuo de combustible, y son las que se están desarrollando más para el mercado doméstico o el mercado del automóvil tradicional, ¿no? Quizá la aplicación de las pilas de combustible no es tan directa en automoción como para otros procesos de generación en los que se necesita una generación de energía eléctrica, y en particular es un complemento ideal para otras energías alternativas, ¿no? Como hemos comentado, la ventaja que tiene una pila de combustible con respecto a una pila de litio es que, según continuamos aportando hidrógeno y oxígeno, la pila funciona sin detenerse, no se agota, ¿no? Mientras sigamos aportando esos combustibles, hidrógeno y oxígeno, mientras que una pila de litio pues se va perdiendo su potencia, y con el tiempo hay que sustituir la pila en su totalidad, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que se tiene más en mente es su combinación de estos sistemas con otros procesos de generación de energía, como puede ser energía eólica o energía solar, que son más discontinuos. Mediante la energía solar y la energía eólica tiene una gran implantación hoy en día en España, pero sus desventajas son la discontinuidad. Podemos necesitar un gran aporte de potencia eléctrica en un momento en el que no sopla el viento y no tenemos la posibilidad de generar electricidad por este procedimiento, ¿no? Entonces, una alternativa es la energía eólica. Puede ser utilizada, pues con ella se genere hidrógeno, hidrolizando el agua. Se genera hidrógeno y oxígeno, y en un momento determinado en el que no hay viento, pues directamente se utiliza ese hidrógeno y oxígeno que hemos generado en un momento en el que no había necesidad de consumo, y lo pasamos a la pila de combustible y generamos electricidad en el momento requerido. Es decir, se utiliza un poco combinado con otros sistemas para dar una continuidad al servicio. Eso efectivamente es una de las importantes aplicaciones, es decir, como un sistema de tampón ahí que va a permitir potenciar las energías renovables, y quitarles de ese problema que tienen, ¿no? De que no podemos tener la energía cuando queramos, sino cuando quiere el sol, cuando quiere el viento, ¿no? Y luego la otra aplicación que parece que va a llegar, pero no llega nunca, es esta de los coches, ¿no? Esta es importante también porque es un artefacto al que estamos tan acostumbrados hoy en día, que no tiene coche hoy en día, que hace, no hay mecanismos sustitutivos satisfactorios. Aparte, el mismo transporte público también podría desde luego hacerse funcionando con pila de combustible, y eso haría que las ciudades, claro, pues tuvieran simplemente algo tan interesante como tener pues una atmósfera más limpia, ¿no? Aparte de la ahorro de energía, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan importante el que las pilas de combustible lleguen a introducirse, no las pilas, las baterías, ¿no? Sino las pilas de combustible lleguen a introducirse también en los vehículos. Porque
el problema de las baterías es que tienes que recargarlas, ¿no? Que es lo que comentaba José al momento. Tienes que recargarlas no es fácil, tienes que tener unos puntos de recarga, y esos puntos de recarga, cuando tienes 2 o 3, como puede haber ahora, que hay 2 o 3 coches, vale. Pero cuando tienes que recargar miles de coches, pues claro, el efecto de eso sobre la red eléctrica pues es enorme, ¿eh? Eso habrá que ver cómo se soluciona. Este problema no lo tienen las pilas de combustible, ¿eh? Lo que tenemos que tener, por el contrario, es una distribución de hidrógeno también. O sea, igual que las gasolineras, pues hay que tener hidrogeneras a disposición, claro, de los propietarios de los vehículos, ¿no? Y eso es una infraestructura que hay que hacer, pero que no es tan complicada, puesto que hay gasolineras, sería añadir una manguera más, la manguera del hidrógeno. Bueno, hay que estar trabajando bastante en esto para problemas de seguridad, por supuesto, y demás, pero todo eso es solucionable. Y una vez que se consiguiera esto, pues nos evitaríamos estas recargas de bastantes minutos que necesita cualquier batería para conseguir una plena carga. ¿Son optimistas con respecto a que estas iniciativas cristalicen más de lo que está haciendo, por ejemplo, la implantación del coche eléctrico por el tema de las dificultades de recarga? ¿Son optimistas o todavía estamos lejos de...? Hombre, hay que ser optimista, hay que ser optimista. Sí. Yo creo que la sociedad lo requiere. Quiero decir que nos vamos a ver obligados a ello. No se puede seguir manteniendo un parque automovilístico con estas emisiones que tenemos actualmente. Es cierto que los motores de combustión han reducido sustancialmente sus emisiones desde los últimos 20 años y hay una presión grande sobre las fábricas de automóviles para pero se han llegado al techo. Pero, ya no puede ir mejor, efectivamente, pero llega un momento en el que el volumen de tráfico hace que, aunque por cada unidad, por cada automóvil se esté emitiendo menos, se aumenta el número de automóviles en circulación y realmente pues en las ciudades haya una contaminación importante, ¿no? Debido al tráfico. Entonces hay que buscar alternativas y una de ellas con bastantes visos de futuro y de posible implantación es justamente la sustitución del motor de combustión interna. Es evidentemente un motor eléctrico que puede ser alimentado bien por unas baterías de litio o bien por una pila de combustible como las que estamos trabajando nosotros, ¿no? Pues estaremos atentos a ver si ese momento llega. Profesores García Ibarra y Castillo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias.